Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que están viendo esta transmisión a esta hora. Hoy, agosto 26 del 2021. Ante todo, se escucha. Quiero pasar rápidamente a mi hermano Kevin. ¿Qué te parece si nos regalas la oración de la noche, por favor? Bien, hermanos, oremos y pongamos en la mano de Dios, ¿verdad? Esta reunión. Gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso, por esta oportunidad que nos has regalado, Padre, de estar acá reunidos en un mismo sentir. Yo sé, Señor, que estamos, pues, cada quien en sus hogares y estamos reunidos a través de esta plataforma que tú, Señor, nos has concedido tener para que así tengamos una coinonía los unos con nosotros, a pesar, Señor, de la distancia. Te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos, por sus vidas. Gracias, Padre Santo, porque tú has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Y a pesar, Señor, de que tal vez a nuestro alrededor hayan cosas malas, pero tu palabra dice que esas cosas obran para bien para los que creen en tu nombre, para los que creen en Cristo Jesús. Señor, en esta hora también te pedimos, Padre Santo, te rogamos, Señor, que seas tú hablándonos, que seas tú, Señor, hablando desde tu palabra y que nosotros, Señor, en tu misericordia podamos aprender, podamos, Señor, captar y memorizar lo mejor que podamos, Señor, encontrar en tu palabra ese refrigerio, Señor, que nuestra alma necesita. Lo ponemos todo, Señor, en tus manos y te lo pedimos, por favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Bien. Quiero que me acompañen rápidamente al libro de Hechos, capítulo 7. Los hermanos que han traído sus Biblias, bienvenidos. Y los que no, por favor, presten una Biblia a un cristiano. Ok, mis hermanos queridos. Permítame que lo pongo en pantalla. Lo pongo en pantalla. Ahí, ok. Bueno, el sumo sacerdote, permítame que lo ponga en pantalla. Oh, ya estamos en pantalla. Ahora sí. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Este título trae a la memoria la gloria divina que Dios mostró a su pueblo en la época de Moisés. Ustedes recuerdan en aquel tiempo la columna de nube en Éxodo capítulo 14, versículo 19, Éxodo 16, 10 y en Salmo 105, 39. La columna de fuego, Éxodo 14, 24, la gloria del Señor en el monte, Éxodo 24 del 15 al 18 y 2 Corintios 3, 7. Y también la gloria en el tabernáculo, Éxodo capítulo 40, versículo del 34 al 35 y Juan 1, 14. Cuando se menciona apareció a nuestro padre Abraham en Mesopotamia, el resumen de la historia del Antiguo Testamento destaca la presencia de Dios con su pueblo en lugares fuera del templo, Jerusalén y la tierra prometida. Versículo 3. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en el cual vosotros habitáis ahora. Esto es en Babilonia, al sur de Mesopotamia. Actualmente es lo que se conoce como Irak. Versículo 5. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Versículo 6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Si ustedes van al Éxodo capítulo 12 versículo 40, dice 430 años.
pero Esteban estaba hablando en números redondos y podría estar siguiendo el texto en Génesis capítulo 15, versículo 13, que dice 400 años. Versículo 7. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Versículo 8. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Dios estableció este pacto con Abraham. Él era el padre de todo Israel, pero vivió siglos antes de la llegada de Moisés. Este pacto ha sido cumplido por Jesucristo nuestro Señor, de manera que los gentiles no necesitan ser circuncidados para ser declarados justos delante de Dios. Para mayor referencia podemos ver Romanos capítulo 4. Regresamos. Versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Aunque Esteban ha sido acusado de blasfemar contra Moisés, la historia muestra que reiteradamente los israelitas resistieron a los libertadores y gobernantes que Dios les dio. José y luego Moisés, los profetas y por último al justo prometido por los profetas, Jesús mismo, en cuya muerte la audiencia de Esteban es cómplice. Versículo 10. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Versículo 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos. Ustedes recordarán la historia. Y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Versículo 14. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Atento con esto. El texto hebreo de Éxodo 15 dice 70, pero la Septuaginta, la cual utiliza este sermón y los fragmentos de Éxodo que se encuentra en los rollos del Mar Muerto, dicen 75. La explicación de los 75 se encuentra en los otros 5 descendientes adicionales de José, incluidos en la traducción de la Septuaginta de Génesis 46, 20, donde son incluidos 2 hijos de Manasés, 2 hijos de Efraín y un nieto de Efraín. Versículo 15. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Versículo 16. Los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Hablando del sepulcro que había comprado Abraham en Siquem, Esteban ha condensado los acontecimientos relacionados con las compras de los lugares de la sepultura para los patriarcas. Jacob fue sepultado en la cueva de Macpela, en Hebrón. Esto lo vemos en Génesis 50:13. Y según Claudio Josefo, el historiador famoso, Antigüedades de los Judíos, página 2199, los hermanos de José fueron sepultados en Hebrón. Sin embargo, los huesos de José fueron colocados en la tierra de Jacob, porque había comprado de los hijos de Hamor. Génesis capítulo 33, versículo 19, Éxodo 13:9, José 24:32. La audiencia de Esteban sabía que Jacob y sus hijos fueron sepultados en 2 lugares distintos, Hebrón y Siquem. La narrativa aquí es bastante resumida. Seguimos. Versículo 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres.
a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Versículo 21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. En eso, Éxodo capítulo 2, versículo 10, afirma que cuando Moisés creció, o sea, la nodriza o la madre de Moisés lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo, dando por sentado que en la casa real se le daría la educación egipcia completa. 2 estudiosos judíos del siglo I, el historiador Josefo y el filósofo Filón, hablan de la amplia formación de Moisés. Cuando el texto dice hombre poderoso en palabras y hechos, comparar con la descripción de Jesús en Lucas capítulo 24, versículo 19. No solo debemos ser cristianos de palabras, sino también de hechos. Seguimos, versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno que era maltratado lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Sin aprobar los motivos y las acciones de Moisés al matar al egipcio abusivo, dado que el mismo Moisés da a entender su cobardía al tratar de evitar al ser descubierto, Éxodo capítulo 2 del 11 al 15, para corroborarlo, Esteban dirige la atención de la desafiante negativa de los israelitas de recibirlo como el medio de su liberación. Versículo 26. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasando 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Ustedes recordarán la historia. Entonces, versículo 31, entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía ni siquiera a mirar. Versículo 33. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. La presencia de Dios en la zarza ardiendo hizo santo ese lugar en el desierto del Sinaí, por lo que sugerir que el templo de Jerusalén se ha vuelto obsoleto, si Esteban lo hizo, pues no es blasfemar contra Dios. Versículo 34. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Versículo 36. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Cuando menciona un profeta como yo, Esteban no identifica de forma explícita a Jesús como este profeta, anunciado por Moisés en Deuteronomio 18:15,
Pero Pedro ha hecho tal identificación en Hechos capítulo 3, versículo 22, y estaba implícito por la voz de Dios en la transfiguración. Versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Cuando hablamos de la congregación en el desierto, congregación se traduce de la palabra griega eclesia, ya lo habíamos visto en estudios anteriores, la cual se usa en la Septuaginta para describir la asamblea de Israel o la congregación en sí, reunida en la presencia de Dios, y en todo el Nuevo Testamento para designar a la iglesia. El ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Aunque Moisés recibió la ley de parte de Dios en el monte Sinaí, recordarán en Éxodo capítulo 20, versículo 1 y 21, los ángeles tuvieron una función en su entrega. Veamos Deuteronomio 38:2, Gálatas 3:19 y Hebreos 2:2. El ángel del Señor, atentos, esto es una teofanía. Ustedes pueden leer, quien tenga su Biblia a la mano, rápidamente podemos pasar a 1 de Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 4. Lo voy a leer y de paso a una pausa. 1 de Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 4. Y esto es muy importante. Lo pongo en pantalla. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Entonces, mis hermanos, para las personas que piensan que Jesús es el mismo en el Antiguo Testamento, solo que se le llama Jehová, eso es incorrecto. La Escritura dice que al Padre nadie lo ha visto. Mi hermano David, entonces, ¿qué fue lo que vieron en el Antiguo Testamento? La columna de fuego, la nube, ¿qué fue una teofanía? Si quieren lo apuntan. Que es una aparición de nuestro Señor, una manifestación de nuestro Señor Jesucristo, una aparición de nuestro Señor Jesucristo antes de su venida, de su primera venida a esta tierra. Eso se llama teofanía. Al Padre nadie lo ha visto, dice las Escrituras. De hecho, las Escrituras también dicen que sin santidad nadie verá a Dios. Así que seguimos, mis hermanos. Cuando menciona este texto palabras de vida, Dios dio su ley a Moisés en el Sinaí. Aunque los israelitas rechazaron tanto el mensajero como a las palabras que había recibido a través de la instrumentalidad de los ángeles, tal como lo están haciendo los contemporáneos de Esteban en este caso. Versículo 39. El cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Versículo 40. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés se nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Versículo 42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en los libros de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Versículo 43. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Esto dice las Escrituras. Ahora,
Esteban está citando aquí Amós capítulo 5. Si quieren lo anotan, versículo del 25 al 27. Mostrando que el pecado de Israel con el becerro de oro presagió aún más idolatría después que entraron en la tierra prometida. Esteban sustituye la palabra Damasco, que está en Amós, por la palabra Babilonia, dado que el cautiverio asirio del reino del norte, más allá de Damasco, fue seguido por el exilio posterior de Judá en Babilonia. Versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. El tabernáculo del Antiguo Testamento contenía el arca del pacto y las tablas de los 10 mandamientos, los cuales son denominadas el testimonio, simbolizando además la presencia de Dios y su poder vivificante. Estaban en la mesa, el pan consagrado. Esto está en Éxodo 37 del 10 al 16. Hebreos 9:2 también tenía el candelabro con los 7 brazos. Esto está en Éxodo 37 del 17 al 23. En Juan 8:12. En Apocalipsis 1 del 12 al 18. Y también tenía el altar del incienso. Esto está en Éxodo 37 del 25 al 29. Apuntando a las oraciones del pueblo de Dios que se elevan al Dios omnipresente. Salmo 141:2 y Apocalipsis 8 del 3 al 4. Seguimos, versículo 45. El cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Versículo 46. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templo hechos de manos, como dice el profeta, hago una pausa aquí. Salomón, quien edificó el primer templo, reconocía que la casa que construyó, aun siendo tan majestuosa, no podía contener al Señor. Esto lo vemos en Primera de Reyes 8:27. La oración de Salomón y la profecía de Isaías muestran que la presencia de Dios no puede confinarse a ninguna estructura física, incluso el templo de Jerusalén. Seguimos. Versículo 49. Mire cómo menciona. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y este versículo es muy fuerte. Versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Ellos no oirán desde sus corazones, ni obedecerán al Señor, ni las escrituras que ha citado Esteban. Estas metáforas son representaciones del Antiguo Testamento que ilustran a los espiritualmente, ¿cómo le podríamos llamar?, obstinados o los no regenerados. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 32, versículo 9. Éxodo 33, del 3 al 5. Deuteronomio capítulo 9, versículo 6. Jeremías 4:4 y Jeremías 6:10. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Nótense cómo Esteban está parado dando su defensa frente al Sanedrín. Perdón. Cuando habla del justo, el título usado por el Señor Todopoderoso es uno de los títulos más utilizados por el Señor. Esto lo vemos en Isaías 24:16. Para el siervo sufriente, Isaías 53:11. Para Jesucristo, capítulo 3, versículo 14, capítulo 22:14, Primera de Juan 2:1. Cuando menciona la frase, ahora hicisteis traidores y asesinos,
el asesino del justo, de eso está hablando. Por lo cual la audiencia de Esteban tiene responsabilidad parcial. Llegó a un punto culminante con el rechazo de Israel de los mensajeros de Dios. Versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Imagínense en este tiempo como la gente dice, yo guardo la ley, yo descanso en sábado. Imagínense, si ni siquiera los padres pudieron guardarla. Seguimos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, nuevamente vemos la palabra pleiró, de llenura, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Cuando habla del resplandor de la presencia de Dios, lo podemos corroborar en Apocalipsis capítulo 15, versículo 8, Apocalipsis 21, 11 y Apocalipsis 21, 23. Y cuando menciona este texto de pie a la diestra de Dios, por lo general se dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios, porque su obra de expiación está terminada. Romanos 8:34, Colosenses 3:1, Hebreos 10:12. Pero aquí está de pie para ver a Esteban o para defenderlo. En esta escena, el Hijo del Hombre es tanto juez como abogado. El que no tiene noción de que Jesús es nuestro abogado, los invito al Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, para mayor referencia. De hecho dice, hijitos míos, si ustedes pues caen en un pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, el abogado. Nuestro Señor aboga por los suyos. Versículo 56, y dijo, he aquí. Esta es la frase más común que utilizan y la tuercen en este tiempo el sistema religioso. Versículo 56. He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En el libro de Daniel se usa esta expresión Hijo del Hombre para referirse a Jesús como Dios. La visión de Esteban del Hijo del Hombre en el cielo debe recordar de forma vívida al Sanedrín el momento en que ellos preguntaron a Jesús, ¿eres tú el Cristo? Él replicó, permítame un segundo, que le voy a poner la escena para que los hermanos, ahí está. ¿Eres tú el Cristo? Él replicó, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mateo capítulo 14, versículo del 61 al 62. Esteban ve al mismo Jesús de pie en el cielo a la diestra de Dios, demostrando la verdad de lo que estuvo diciendo y condenando al Sanedrín. Aquí Jesús es visto en el cielo, habiendo recibido la autoridad del reino según la profecía del Hijo del Hombre en Daniel capítulo 7, versículo 13. Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo, después llamado por su nombre romano, Pablo. Es un fariseo y está relacionado con el Sanedrín. Filipenses 3:5. Podría ser un testigo o un participante en la discusión de Esteban con los helenistas y un instigador del juicio de Esteban. Saulo, cuyos sermones junto con los de Pedro dominarán este libro, entra en la narrativa como un adversario violento e inflexible del Evangelio de Jesús el Cristo. Versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Al igual que Jesús entregó su espíritu a su Padre Divino en su muerte, así Esteban entrega su espíritu al Salvador Divino, el Hijo glorificado.
Como referencia tenemos Lucas 23:46, Salmos 31:5 y 1 de Pedro 2:23. Versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Comparen, mis hermanos queridos, la declaración de Esteban con la de Jesús en Lucas capítulo 23, versículo 34. Y Romanos capítulo 12, versículo 14. ¿Ustedes se imaginan el impacto que tiene la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobre la humanidad? ¿Ustedes se imaginan qué dirían Esteban y Pablo cuando se encuentren juntos allá en las bodas del Cordero? Ese es el Señor al cual servimos. Ustedes quieren reconocer uno de los tantos milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo y sigue haciendo en este tiempo. Porque el Señor está vivo. Ojo con eso. Nosotros adoramos a un Dios vivo. Saulo siendo un miserable pecador, un asesino, un perseguidor de la iglesia. Ustedes recuerdan cuando fue camino a Damasco y cayó en tierra, porque el Señor mismo se le presentó, lo tomó a personal y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Ustedes quieren reconocer uno de los tantos milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo? Un miserable pecador, un perseguidor de la iglesia. En algunos textos él dice que y yo me les adelantaba, los aventajaba y les daba chicharrón, como dicen en mi país. Los encarcelaba, los perseguía, les hacía la vida difícil. Cómo Saulo de Tarso regresa de muerte a vida por el poder de Dios y fue transformado en nuestro hermano Pablo. Ese es el Señor Jesucristo al cual servimos nosotros. Eso es un milagro. El que un miserable pecador venga de muerte a vida. No esos shows de chamanes que le hacen crecer la mano y que siéntate aquí y que te hace caer escarcha de oro en el cielo y en el escenario. Eso es show, eso no. Eso no es milagro. Eso es cualquier cosa menos milagro. He ahí la importancia del por qué nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos, para los que tienen enemigos. Grandes sorpresas de seguro nos vamos a llevar nosotros en las bodas del Cordero. Tenemos que seguir orando por esos hijos rebeldes. Aquí tenemos a un Esteban que presentó su defensa ante todo este grupo de personas que rechinaban sus dientes de coraje, de odio. Ese es el grupo religioso. Si usted cree que no va a tener enemigos, mire, póngase a predicar la palabra de nuestro Señor así tal cual, sin adulteración, sin decir que usted tiene poderes sobrenaturales para resucitar muertos. Usted predique la palabra tal cual es, la sana doctrina, y usted va a tener básicamente los mismos enemigos, o la misma gente que odiaba a Jesús. Es la misma gente, el mismo sentir, el mismo espíritu farisaico que nos va a perseguir. Igualito. De hecho, ya están persiguiendo en algunos casos a nuestros hermanos. No en la magnitud todavía como para mencionar de la gran tribulación. Ese es otro tema. Les recomiendo la prédica del domingo a nuestro hermano Edgar, que va a estar buenísimo. Estamos tocando el tema de escatología. Volviendo al tema. Esteban, quien se
quien se gradúa lleno del Espíritu Santo empieza a dar su predicación ante toda esta gente. Ustedes se imaginan la cara de fastidio, de odio, de coraje, porque es que ese es el sistema religioso. Le buscan por donde quiera, como sea, buscan la manera de inculpar al cristiano. Siempre a los cristianos le han echado la culpa de todo. Ustedes recuerdan cuando incendiaron, pues casi calcinaron Roma y Nerón le echó la culpa. Adivinen a quién le echó la culpa. Se lo echaron a los cristianos. Siempre los cristianos son los que pagamos los platos rotos para todo. Siempre. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pedirle al Padre Celestial: Padre, necesitamos nosotros testificar de ti. El Espíritu Santo es quien llena nuestra vida. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no va a estar convulsionando en el piso, ni haciendo show barato. Una persona llena del Espíritu Santo va a tomar las escrituras, como este joven estuvo exponiendo frente a todos estos legalistas, religiosos, fariseos, y también en frente del joven Saulo. Cómo rechinaban los dientes del coraje y del fastidio, porque les citó prácticamente que las escrituras, cómo ustedes combaten la mentira con la verdad. Como en este tiempo, cuando uno va a predicar la palabra de Dios, los demonios se van solitos. ¿Sabes qué? Yo no tolero la palabra, yo me voy por acá. Me voy, no quiero escuchar. Usted predique la palabra, predique la sana doctrina y sabe que le van a buscar cualquier excusa con tal de no escucharlo. Por eso es que están llenas las mega iglesias en todo este sistema religioso donde le prometen el oro, le prometen de todo, le prometen, entre comillas, una vida abundante en propiedades, carros, casas, becas. Mire, le van a ofrecer exactamente lo mismo que Satanás le ofreció a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. ¿Qué tuvo que hacer nuestro Señor ante el adversario? Citarle las escrituras. Escrito está, escrito está, escrito está. Es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Predicar la verdad. Escrito está, así tal cual como el joven Esteban hizo su exposición. Los otros, llenos de odio, llenos de fastidio, llenos de coraje, no tuvieron nada más que hacer que mentir. Está blasfemando. Ha blasfemado contra nuestro padre Abraham. Blasfema contra... No, la ley. Es lo mismo que pasa en este tiempo. Tú no guardas el sábado. Tú no guardas el sábado. Mi hermano, todos los días descansamos en Cristo Jesús. Nuestro hermano Edgar mencionó algo bien cierto. Que cuando ya se inicie la gran persecución, la mayor parte de la persecución a nosotros los cristianos va a ser desde los mismos que están en el sistema religioso. De los mismos que están, de esos que los Yeshua HaMashiach, que los unicitarios, todas estas sectas se van a alinear. ¿Para qué? Porque odian la verdad. Odian al Señor. Se han inventado un Cristo. Y como se han inventado un Cristo, lo idolatran a ese Dios con D minúscula, o a ese Yeshua HaMashiach o Yahshua como ellos se han inventado. Usted pregúntele cuándo fue la última vez que amó al prójimo a uno de estos legalistas fariseos, pseudo judaizantes, y se van a quedar callados. Pero usted le pregunta, ¿y qué tengo que guardar el sábado? Sí, tú tienes que guardar el sábado. Pero como son tan fariseos, ellos no guardan el sábado. Les recordamos un texto que menciona Mateo capítulo 23. Si quieren me acompaña. Mateo 23, versículo del 2 al 4. Y lo pongo en pantalla. Y lo pongo en grande para todos los que están viendo esta transmisión. Porque se van a encontrar con gente que le va a decir: no comas carne de cerdo. Tienes que guardar el sábado.
tienes que hacer esto y tienes que, porque nos hacen creer que somos judíos, tienes que diezmar. Porque si no te va mal, y se inventan todas unas, y comienzan a tergiversar Mateo 23, y comienzan, bueno, vamos a la pantalla. Mateo capítulo 23, versículo del 2 al 4. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ese es la actitud del fariseo en aquel tiempo y la actitud del fariseo en este tiempo. Imagínense más o menos contra quién estaba Esteban presentando su defensa, hablando con denuedo la palabra de nuestro Señor. Imagínense las caras de todos los que estaban escuchando. Imagínense la cara de Saulo de Tarso. Le mando un abrazo a nuestro hermano, amigo y pastor Edgar Escobar a la distancia. Imagínense la cara de todo este sistema religioso en aquel tiempo. Imagínense la cara del sistema religioso de este tiempo de ahora. ¿Cuántas veces no recibimos insultos por predicar la verdad? ¿Cuántas veces no recibimos cosas peyorativas por decir la verdad, por predicar la verdad? Hay temas que son de doxia, que son ortodoxos primarios, doctrinales, como la deidad de nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Pero si una persona es unicitaria, sépalo que le va a chillar así, le va a rechinar los dientes del coraje, exactamente como estuvieron haciéndolo los legalistas farisaicos en aquel tiempo, cuando estaban escuchando la defensa de Esteban. La misma actitud. ¿Y qué tuvieron que hacer? Apedrearlo, hasta matarlo. Y nótese que nuestro hermano Esteban dijo, no les tomes esas acciones como pecado. Es exactamente lo que hizo nuestro Señor. ¿Cuántas veces a nosotros nos injurian, nos insultan y nos dicen de la A a la Z? ¿Y cuál tiene que ser nuestra actitud ante esa situación? No paguéis mal por mal, dijo nuestro Señor Jesucristo. Pues eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Mira, ¿sabes qué? Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. O conversamos en otro día, en otra ocasión, no hay ningún problema. Y oremos por esa persona. Oremos. Porque no sabemos si esa persona que ahora nos están persiguiendo, esa misma persona más adelante el Señor puede transformar su vida. Así como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso fue un homicida. Mas sin embargo ahora es el hermano Pablo. Quiero pasar rápidamente saludando a nuestro hermano, vamos a ver, nuestro hermano Junior. ¿Cómo estás, Junior? Bienvenido. Estoy bien, hermano. ¿Qué nos tienes que contar sobre la actitud que tomó Esteban frente a toda esta situación que hicieron en contra de él? Bueno, hermano, aquí vemos un testimonio palpable de que Esteban en todo momento puso su confianza en Cristo y él estaba 100% convencido de que sin importar su destino, su Señor era el Salvador, Jesucristo. Incluso, según lo que dice la Escritura, podemos inferir que Esteban estaba contento porque en ese momento ya se iba a reunir
con su Señor. Amén, amén. Mira que Esteban fue mártir. Hizo lo que tuvo que hacer, lleno del Espíritu Santo y movido por él. Jamás decretó, ni declaró, ni que ay, que abro los cielos. Digo, nosotros no podemos hacer ese tipo de situaciones. Ni tampoco le dijo, Padre, quisiera que le dé un derrame cerebral porque mira cómo me están ofendiendo. Y hay gente que ora así, por sus enemigos. Hay gente que ora así. No podemos caer en el juego del adversario, como muchas personas lo hacen, ¿no? Quiero pasar saludando también a mi hermano, amigo y pastor Ismael Cortés. Este es un tema lindísimo, mis hermanos, y no podía pasar por alto la interacción con ustedes. Pastor Ismael, ¿qué opina al respecto de la situación del caso de Esteban? ¿Fue culpable o no fue culpable Esteban? ¿O qué pasó ahí? Bueno, desde el punto de vista divino, Esteban estaba en todo lo correcto, haciendo la voluntad de Dios. Desde el punto de vista de los judíos, había cometido un crimen supuestamente contra la posición que ellos sostenían. Pero la posición que ellos estaban sosteniendo no era la posición de Dios. Amén. Amén, amén. Quiero pasar también rápidamente a nuestro hermano Kevin. Kevalex. Hermano Kevin, cuéntanos. ¿Qué pasó con Esteban? ¿Qué opinas de la situación? Sí, pues yo creo que el primer mártir, ¿no? Y tenemos que aprender, ¿no? de esa actitud que él tuvo en el último momento. A pesar de que todos sostenían una piedra en su mano, él nunca dejó de predicar la palabra. Y tenemos que tener esa actitud, ¿no? A veces las cuestiones de la vida nos adrentan, ¿no? Y nos paniqueamos, dicen los mexicanos, ¿verdad? Nos asustamos por los porvenires. Muchas veces comenzamos a ver las noticias y dicen, uy, a Pakistán los están atacando y ahora más adelante, ahora vamos a tener terroristas. Y no solamente allá, sino que ahora tenemos aquí a las feministas y aquí tenemos a tales grupos y a estos otros grupos y todos nos quieren acorralar, pero el Señor está con nosotros. Dice que las puertas del Hades no va a prevalecer contra la iglesia y eso es nuestra convicción. Y a pesar de que los enemigos estén con las piedras arriba a punto de tirarnos, creo que tenemos que tener esa confianza que tuvo Esteban y decir, encomiendo mi espíritu al Creador. Y esa es nuestra convicción, ¿no? Ir con el Señor, eso es lo más bello. Exactamente, amén, amén. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener para con nuestro prójimo, indistintamente de qué es lo que esté pasando actualmente, ¿no? Que los movimientos LGBTIQ, que los feministas y que el mundo se puede caer en pedazos, mi hermano. Se puede caer en pedazos. Pero la escritura es bien clara. Nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y también dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, más vive Cristo en nosotros. Gálatas 2:20. ¿Y por qué? Porque ya nuestras vidas fueron pagados a precio extremadamente alto, incalculable, a precio caro y a precio de sangre, y no cualquier sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a pasar mañana? Eso no nos debe quitar el sueño, no nos debe quitar la paz, porque el Señor es quien da la paz, pero no la que da el mundo, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque va a guardar nuestros corazones en Cristo Jesús. Así que mis hermanos queridos, vamos a orar. ¿Qué les parece? Cierren sus ojos y vamos a agradecer a nuestro Señor. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, te damos gracias, muchas gracias, porque se ha predicado tu palabra. Padre Santo, cuántas veces han arremetido contra nosotros,
¿Cuántas veces nos han insultado, nos han injuriado y más sin embargo vemos en tu palabra cómo Esteban, teniendo toda la posibilidad de pagar mal con mal, él no lo hizo? Más sin embargo, él le pidió al Señor que no le cuente como pecado por todo lo que estaban haciendo. Nuestro Señor Jesucristo mismo nos dijo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y definitivamente no sabían lo que estaban haciendo, porque estaban cegados, estaban muertos espiritualmente. Y esa es la condición de todos nosotros que en algún momento estuvimos en esta vida. Ciegos, enemigos tuyos, enemigos tuyos, no queríamos saber nada de las escrituras. Odiábamos al prójimo, nos caía mal el prójimo. Mas sin embargo, tú en tu misericordia no nos contaste como pecado, simplemente nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. No porque hayamos nosotros hecho algo que valga la pena, porque nosotros hayamos hecho algo que diga: wow, he ganado mi salvación. No, Padre. Tu palabra dice que las obras que nosotros hacemos son consecuencias de la presencia de tu Santo Espíritu morando en nosotros. Esas son las obras que glorifican tu nombre. No tenemos nada, absolutamente nada de qué jactarnos. Perdónanos cuando ofendemos a nuestros hermanos. Perdónanos cuando, pudiendo ayudarles en algo que esté en nuestro alcance, no lo hacemos por negligencia o por cualquier factor exógeno en esta vida. Perdónanos, Padre Santo. Ayúdanos a poder cada día más entender tu palabra y ser un vaso de honra para ti. Te rogamos por discernimiento de tu palabra para que cada vez que expliquemos estas verdades sea de edificación para tu pueblo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Qué alegría, qué maravilla que lo vamos a ver. Y sabemos que este cuerpo será transformado de corrupción a incorrupción. Porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. No podemos entrar así. Si alguien dice que no ha pecado, lo hacemos mentiroso a nuestro Señor, dice tu palabra. Y por eso pedimos perdón. Pedimos perdón porque ¿cuántas veces te ofendemos, Padre Santo? ¿Cuántas veces ofendemos al prójimo? Mateo 22, 36 al 40 dice: amarás a Dios con todo tu corazón. En eso consiste el primer mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque en eso se resume la ley y los profetas. Isaías 33 dice que tú has puesto tu ley, la has grabado en nuestros corazones. Gracias, Padre Santo. Sea la honra y la gloria para nuestro Señor Jesucristo, quien vive por los siglos de los siglos. Oramos en su nombre y agradecemos. Amén. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir
me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos y a esclavos libertad, riqueza al alma pobre es. Ven, háblame, Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela a Dios tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Aleluya, gloria, gloria sea al Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, el abogado, el amigo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saludo rápidamente a nuestro hermano Sebastián Céspedes. Un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás, mi hermano querido? ¿Cómo andas, David? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Se escucha como espectacular. Bueno, gracias por el estudio. Saludo a todos ahí, a Silvia Rojas, a todos los hermanos, Gabriel. Ya los conozco a la mayoría, al pastor Ismael Cortés también. Así que bueno, gracias por el espacio. Muy lindo el estudio, así que acá, contento. Gloria a Dios. Quiero saludar también a Alejandro Núñez. Alejandro, ¿cómo has pasado? Un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás, mi hermano querido? Acá súper bien, increíble el estudio, estuvo buenísimo. Y saludo a Sebastián, que también estudia en el estudio de él hace un ratito y estuvo buenísimo también. No, pues ya le va a hacer publicidad, pues ya. No se pierdan los estudios de nuestro hermano Sebastián, buenísimo, buenísimo. Así que ahí está el canal también de él, se pueden suscribir, darle like, compartir, comentar. Un abrazo a la distancia también para nuestra hermana Dafne Martínez allá en Nueva York. Un abrazo, espero que se encuentre muy bien. También para doña Frances Kaminsky, para Luis Martínez, para Wilmer, para todos los hermanos que han participado en este día y también para los que están siguiendo esta transmisión. Tenemos también a Gisela González, Emilia Sosa, para nuestro hermano, amigo y pastor Edgar Escobar, un abrazo a la distancia. Y también para Ana Milena Miño. Nos vemos en el fin de semana, si el Señor lo permite. No se olviden,
el video de mañana. No se olviden también el domingo 9 de la mañana, hora Colombia, la prédica en línea. Estamos viendo el tema de escatología, acorde a la escritura.